¿Qué tal, mis queridos hermanos? Ya llegamos al viernes, fin de semana. Estamos ansiosos por ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros este fin de semana también. Y sabemos que ha sido una buena semana porque el Señor nos ha ayudado, porque el Señor ha estado con nosotros en todo momento. Y en eso nos alegramos. Vamos a seguir desarrollando la pregunta que es ¿por qué no recibimos si pedimos de acuerdo a su voluntad? Ya hemos venido hablando de varias cosas centrales, fundamentales, la palabra escrita, la oración. Y ahora vamos a ir a cosas quizás que son más prácticas o más fáciles de hablar porque es algo que tiene que ver más con el diario vivir, algo más cotidiano, más aterrizado, por decirlo de alguna manera, más visible, ¿no? Porque cuando hablamos de la palabra de Dios inspirada, la oración, a veces algunas personas pueden pensar que es como que impalpable, aunque no lo es, pero eh, hoy vamos a hablar de algo que sí es sumamente práctico, ¿no? Que yo pienso que más o menos va de la mano con lo que la palabra dice, cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si es que no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la manera en la que Dios te habla a través del alimento en tu casa, a través del alimento en tu iglesia local, en tu casa, ¿ya? Y vamos a leer Mateo capítulo 24, por favor, versículos 45 hasta el 47. Dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Ojo, a tiempo. Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, ¿no? Entonces, la palabra aquí nos habla de que hay un encargo de parte del dueño, del amo, ¿no? Ese encargo es dado a siervos. Todos somos siervos, no hay nadie que esté por encima del otro, pero se nos encarga, como en algún momento lo hablé en los tiempos de sustento, la mayordomía y administración de algo, en este caso del rebaño, ¿no? En este caso que estamos leyendo de la viña. Entonces tenemos que entender, y luego lo vamos a ver también, que el encargo que tenemos nosotros como pastores es el cuidado, la alimentación, el velar por las almas, como dice la palabra, asegurándonos de que las personas que fueron encargadas a nosotros tengan una vida saludable, sana, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, en resumen, este tema del alimento en casa, yo lo podría decir, en otras palabras, que es un alimento dedicado. Sí. Por ejemplo, en mi casa, ¿no? Yo sé lo que le conviene a mis hijos. Ellos desde niños les acostumbré a muchas verduras, muchas frutas y lo que yo consideraba que era saludable para ellos y realmente lo fue porque ellos no, a veces tenían una falta al año, de todo el año escolar, ¿no? A veces faltaban una vez, a veces no faltaban ninguna. Y sí, ellos crecieron muy saludables. Una oportunidad recuerdo que a Filipo le mandé un tupper de brotes de alfalfa y con su tapercito de limón al lado, ¿no? Entonces en el momento ¿no? del almuerzo, todos los niños se sentaban, ¿no? en las mesas y él saca su tupper, agarra, abre y obviamente los niños estaban con otro tipo de alimentos, ¿no? Ya sea su yogur, su sanguchito, no sé. Y entonces cuando vieron lo que Filipo había llevado, se impresionaron, ¿no? Y encima que él le echó el limoncito y empezó a agarrar sus brotes de alfalfa ¿no? Y empezó a comerlos así, ¿no? Le encantaba. Y uno de los niños le dijo, ¡ah, qué asco! ¿Qué estás comiendo? Le dijo, parece gusanos. Entonces él se impresionó de que le hayan dicho esto y dejó de comer. Y cuando me di cuenta, a la hora que regresaron las loncheras, yo le digo, Filipo, ¿qué pasó? Mamá, nunca más me mandes esto, porque mis amigos dicen que son como gusanos y él se sintió, ¿no? Intimidado, Buleado. ¿no? Y entonces me dijo, nunca más. Entonces, no, agarré y le dije, mira, hijo, me da mucha pena tu amiguito. ¿Por qué? Porque él no sabe que esto es más alimenticio de todo lo que le están mandando a él en su lonchera, porque le había mandado un cake y no me acuerdo qué más. Entonces le dije, más bien, enséñale tú a comer esto.
ay, mamá, mira, yo no te voy a dejar de mandar eso porque esto para ti es saludable, ¿no? Entonces así fue. Y bueno, para recordar la historia, al final muchos de los niños les gustó los brotes de alfalfa y entonces le llevaba extra para que él invitara a sus amiguitos, ¿no? Pero vi lo saludable que era, pero a veces nos pueden criticar, o sea, niños le habían criticado acerca de su, ¿no? de su lonchera, ¿no? Entonces... Y yo pienso que esta historia es, muchos de los papás que nos están mirando se han identificado, ¿no? Todos tenemos historias. Si nuestros padres nos criaron con una buena alimentación, tenemos historias muy graciosas de cómo abríamos nuestros termos, cuando nos mandaban un huevo duro, no sé, o sea, todos tenemos historias. Si es que nuestros padres en realidad nos dieron bien de comer, ¿no? También he tenido amigos que todo era pues pura bolsita de galleta, su gaseosita, su pulpín, ¿no? Y al final prácticamente lo que comían era solamente una fórmula química, un compuesto químico que no nutría en realidad, ¿no? Pero bueno, el punto es que los papás entienden esto. Y en la iglesia Dios ha puesto a los siervos para que cuiden esta grey y los ha llamado pastores. Ellos no lo escogieron, yo pienso que es un llamado de Dios. No voy a hablar sobre eso porque en realidad es otro tema, pero Dios los usa para alimentar a su pueblo, y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, porque los pastores también somos ovejas. Entonces todos tenemos que entender que Dios nos ha encargado esta responsabilidad de alimentar, y cuando Dios encarga algo, Dios da la capacidad para hacerlo, ¿no? No es que Dios dice, ya tú ve, sino que podemos nosotros acudir a Dios y tenemos la capacidad de poder proveer un alimento bueno, ¿no? Ahora vamos a ver luego también que eso depende de nosotros si somos fieles a Dios, porque hay siervos fieles e infieles, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que entendamos que la iglesia como familia, los pastores somos como esos padres, al cuidado de esos hijos, ¿no? Y esto sucede en lo espiritual, ¿no? Alguno dijo alguna vez que somos lo que comemos. Sí, es cierto, en lo espiritual somos lo que comemos, ¿no? Y queremos ser lo más bíblico posibles en esta charla de hoy, porque no queremos nosotros simplemente agarrar a guadañazos o a bibliazos o pretender ser pastores celosos de que no quiero que vayas a ver otros pastores. No queremos ser eso, porque entendemos que somos un cuerpo articulado, somos parte de, pero también entendemos que hay familias, ¿no? La misma nación de Israel se forma con tribus, y cada tribu tenía ciertas características individuales, y eso me gusta, porque nos enseña a nosotros que como iglesia damos un alimento dedicado, que es de Dios para ti. Dios te ubicó en una iglesia local, Dios puso unos pastores, por lo tanto el alimento es para ti, como el papá y la mamá le dan el alimento a su hijo, ¿no? Entonces, por eso dijimos que vuestros pastores velan por vuestras almas, que hay un encargo dado por el Señor. Ahora, obviamente hay pastores que cuidan y hay pastores que abusan, pero Dios es el que recompensa, ¿no? Dios es el que castigará, porque la segunda parte dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, versículo 48 al 51, mi Señor tarde en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente. Entonces, existe también aquellos que abusan de la grey, que no dan de comer, que no preparan alimento, o que lo que dan de alimento es un alimento que no nutre, y por lo tanto tenemos ejemplos de personas desnutridas. Yo no soy quien para juzgar eso, solamente estoy diciendo lo más bíblico posible, estoy tratando de ser lo más bíblico posible para que no hayan malos entendidos. Entonces, por eso es que Dios te pone en una casa donde tú recibes el alimento dedicado, un alimento especial que es para tu nutrición y crecimiento. ¿Hay otros alimentos? Claro que sí hay otros alimentos. Uno tiene que solamente encender la computadora, prender el teléfono y ya tiene millones de sermones, prédicas, enseñanzas, cursos y demás. Pero ¿cuál es el alimento dedicado de Dios para ti? Es aquel que Dios da a través de tus pastores como padres de familia a la iglesia local. Porque no todo lo que se predica es saludable. No todo lo que sale en las redes es apropiado para ti, ¿no? Sí, sí. ¿Recuerdas a un hermano que sí, me acuerdo. él empezó hermoso, nació de nuevo en la iglesia local
y empezó a correr, a alimentarse de la palabra, y cada día venía con preguntas, y era discipulado, y pasó varios meses de esa manera. Y de pronto alguien le recomendó a un predicador, ¿no?, conocido, que era muy radical, ¿no? Entonces él empezó a nutrirse también de esto, y vimos que empezó a decaer y no entendíamos por qué. Entonces le digo, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué, no? ¿Por qué estás así decaído? ¿Qué está pasando? Y él, bueno, nos dijo que se sentía condenado, que no daba la talla, y entonces le digo, pero no entiendo, o sea, si tú estás yendo bien, no tienes consejo, todo. Y entonces ahí nos dijo que estaba alimentándose, ¿no?, de un predicador X que realmente le impuso sobre él una carga. Él era niño en la fe, y le impuso una carga y sí, no la podía llegar a cumplir. Entonces él se condenó, y lo más triste de todo es que él se llegó a apartar de Dios, ¿no? Y es una pena, como que otros también han pasado similares procesos, pero han recibido el consejo y alinearon otra vez su fe, y pudieron salir adelante y están prosperando, ¿no? Entonces, sí, y así es como nosotros hemos visto también hermanos que a veces fueron abusados espiritualmente, ¿no? Desnutridos, y yo no tengo ningún problema en dar de comer a un desnutrido. Yo no tengo ningún problema. Siempre trato de entender por qué un hermano deja de congregar. Siempre trato de entender por qué. Y bueno, y la palabra también dice, ¿no?, que a veces, no a veces, sino que el ganado siempre se va donde hay buenos pastos, ¿no? O sea, y a un niño, si tú le das todos los días caramelo, aún la ciencia demuestra, ¿no?, que llega un momento en donde su propio cuerpo le va a decir, oye, tienes que comer tus lentejitas también, tienes que comer tu frijol, tienes que comer tu ensalada. Es natural, es biológico, y espiritualmente sucede lo mismo también, ¿no? Que muchas veces las personas que están desnutridas están buscando un lugar donde alimentarse. Pero no estamos hablando tanto de eso como del alimento en tu iglesia local, en el lugar donde Dios te ha puesto. Porque hay una importancia tan grande en el alimento en casa que puede definir tu nutrición o desnutrición espiritual. Siempre habrán, como lo natural, casas más divertidas. Yo tenía amigos que tenían en su casa un amigo pudiente, me acuerdo, todos los días se comía delivery, pizza, todos los días había comida chatarra. Tú puedes comer quizás esas papitas Lay's y Coca-Cola todos los días, pero la pregunta que tienes que hacerte es si es que en realidad eso te va a nutrir. Yo no digo que eso sea malo en sí, pero yo sí pienso que es malo cuando toda una dieta se basa en eso. Y eso no nos va a dejar mentir nuestra hermana Valeria y las nutricionistas que tiene ella a cargo, que tú no puedes vivir con eso, ¿no? Ahora, ¿es sabroso? Sí, como hay algunas enseñanzas que son sabrosas. ¿Es estimulante? Sí, es estimulante. Como hay enseñanzas que son... Y son necesarias. Hay momentos en donde Dios necesita darnos una Coca-Cola. Hay momentos en donde Dios nos da una papita Lay's, ¿no? Sí, pero tú no puedes vivir de eso. Hay una nutrición que tú necesitas, y Dios ha provisto alimento en su casa, en la casa donde tú estás. Entonces, todo tiene su lugar, todo tiene su momento. No estoy condenando quizás las prédicas motivadoras, las prédicas emocionantes. Todo tiene su momento. Pero no puedes basar tu dieta en algo que es solamente estimulante. Entonces, Dios te habla, concluimos hoy, también usando a tus pastores en tu iglesia local. Que tengas un lindo fin de semana. No te olvides que nuestro correo electrónico de preguntas es preguntas@nuevasfuerzas.org. Nos vemos, Dios mediante, el día domingo.